¿Te has preguntado alguna vez si la vida tiene sentido? Y si lo hay, ¿cuál es el sentido de tu vida? Si te has preguntado eso, si te interesa un poco el tema o mucho, quédate que en este video vamos a hablar sobre un libro que habla precisamente de eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estén viendo. Bienvenidos a este canal, La Tía Millennial, en donde básicamente hablo de libros, trato de hablar de libros y les muestro uno que otro viaje por ahí, cuando tengo la oportunidad de viajar y las ganas de filmar. Y bueno, básicamente sobre eso es este canal: leer, viajes, contemplar, reflexión, ¿por qué no? Y en el video de hoy les quiero hablar sobre un libro que me leí hace poco y es este: El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Probablemente si estás en este mundo de la lectura, pues seguramente ya lo habrás escuchado porque es un libro súper famoso que se ha vendido un montón y se ha traducido a diferentes idiomas, y básicamente es la historia de vida de Viktor Frankl, un médico que se especializó en psicología, psicoterapia y que también estudió filosofía, si mal no recuerdo, que lamentablemente se vio inmiscuido en este tema del nazismo precisamente por ser judío. Y en este pequeño libro nos va a hablar de su experiencia en estos campos de concentración diferentes en los que estuvo y sobre cómo él vivió y analizó esto desde su mirada de psicólogo o psicoterapeuta bajo un concepto que él inventó y que se llama la logoterapia. La logoterapia, a grandes rasgos, no es más que el estudio sobre la existencia humana, sobre el sentido de la existencia y cómo encontrar este sentido, si es que se puede encontrar. Entonces, en este libro no vamos a encontrar una narrativa más como testimonial y literaria, sino que si bien es testimonial, todo va a estar bajo el filtro de una mirada desde el estudio, de una mirada psicológica y psicoanalítica o psicoterapéutica. Y este pequeño librito está dividido en la primera parte, son dos partes. La primera, en donde el autor nos narra toda su experiencia antes de entrar a un campo de concentración, cuando entra al campo de concentración y tras la liberación. La otra parte se va a centrar en explicarnos conceptos básicos para comprender la logoterapia. Pero bueno, la gran pregunta de este libro, o por lo menos la que me suscitó a mí, es: ¿la vida tiene sentido? ¿Quién lo da? Y si hay sentido, ¿es estático, cambiante o qué onda? Bajo un contexto demasiado interesante, y es un campo de concentración o diferentes campos de concentración en donde los hombres se vieron reducidos de todas las maneras posibles, sufrieron enfermedades por falta de higiene, por falta de una buena alimentación, también trastornos psicológicos por la manera en la que los trataban todo el tiempo. Es muy interesante preguntarse en situaciones tan adversas si la vida tiene algún sentido. Para Viktor Frankl, definitivamente la vida tiene sentido, pero para él no es como que sea un sentido estático, inamovible, sino que o por lo menos eso fue lo que yo entendí, va cambiando todo el tiempo dependiendo las circunstancias. Ahora, ese sentido está en algún lado o yo lo creo, porque bueno, hay muchas personas que piensan que el sentido se crea, mientras que hay otras que creen que el sentido se busca y se encuentra en algún lugar. Él va a decir que definitivamente la vida está dotada de sentido todo el tiempo y uno tiene que
ir al encuentro de ese sentido. ¿Y cómo uno puede encontrar ese sentido? Bueno, para muchas personas, si no es para la mayoría de la humanidad, nos estamos preguntando por el sentido de nuestra vida todo el tiempo. Y eso hace parte de una tensión interior que nosotros tenemos, de algo que está constantemente ahí tocándonos o martillándonos de, hey, sí, sabes, la típica pregunta de ¿cuál es el propósito de mi vida? Pero entonces para Viktor Frankl es sumamente importante que el ser humano esté constantemente en una tensión interior, haciéndose preguntas todo el tiempo por ese sentido de la vida, cómo encontrarlo, cómo identificarlo, etc. Para él no es una buena idea o no acepta esta opinión o estas opiniones típicas de que uno solamente podrá encontrar la paz y la tranquilidad estabilizándose, ¿no? Como que es entrar en un modo zen, en un modo tranquilo, tal vez equilibrado, como lo decimos hoy en día. Para él, esa tensión interior va a ser clave, va a ser como un faro para que el hombre pueda encontrar el sentido de su vida en un momento en específico, porque como ya lo dije antes, el sentido de la vida puede cambiar todo el tiempo dependiendo lo que exija de nosotros las circunstancias o la vida misma. Es aquí en donde podemos hacer como una clase de ejemplo con las situaciones que se vivían en el campo de concentración. Específicamente voy a hablar del mismísimo Viktor Frankl, que estuvo sumamente enfermo, que en más de un momento se sintió desfallecer, pero que de alguna manera encontró la forma de resistir día a día la vida en un campo de concentración. Y es ahí en donde entran conceptos claves como la actitud, la dignidad humana y la libertad interior. La actitud básicamente da sentido a la vida, la actitud que uno le pone todo el tiempo a las circunstancias y al trato con los demás. Porque habla Viktor Frankl que existían diferentes tipos de hombres en estas circunstancias. Los que se convertían en completos cerdos, entendiéndolos como los que siempre buscaban el bien para sí, sin importar sus prójimos, los que aprovechaban un poco de poder que les otorgaba pues los generales, como para replicar esos mismos tratos a otros compañeros, esos tratos pésimos que había. Pero también existían otra clase de personas que buscaban animar a los otros compañeros que se sentían desfallecer, que no tenían esperanza, que daban una palabra de aliento, que compartían lo poco de su comida con otros y esa clase de actitudes. Es por eso que Viktor Frankl encuentra, o eso entiendo yo, en la manera de actuar del hombre un sentido de vida, porque esa circunstancia específica como el campo de concentración tal vez estaba dotando de sentido la vida de muchos hombres, en donde podías encontrar sentido en tu actitud frente a la vida en ese momento, cómo deseabas o elegías actuar. Y esto va de la mano con la libertad interior. El hombre está sujeto a las circunstancias. El hombre, si actúa obligado por las circunstancias o a pesar de cualquier escenario, el hombre puede elegir cómo ser, cómo actuar, cómo reaccionar. Y precisamente de eso se trata la libertad interior, si no es la única libertad realmente que tenemos, donde en el exterior pueden pasar un montón de cosas, pueden maltratarnos, pueden amenazarnos, pueden obligarnos a hacer X o Y tipo de cosas, pero en nuestro interior ser independientemente de las circunstancias.
Y ahí vuelve pues este tema del campo de concentración, en donde pues uno diría, bueno, estoy en una situación terrible, pues nadie me va a juzgar por actuar de una determinada manera u otra. Y en sí no es el punto de que alguien te pueda juzgar, sino de cómo eliges tú vivir y actuar. Y desde esa libertad interior, el hombre puede elegir actuar de una buena manera y dignificar su vida como alguien que decide seguir sus ideales, sus virtudes, sus valores, y no moldearse o transformarse a raíz de otros por los tratos que estos otros pueden darle, y pues por los contextos que crean estos otros personajes como los agentes de la SS, de alguna manera para reducir a un ser humano a algo desconocido. Entonces, como posible conclusión a este libro, el hombre no crea el sentido de su vida, sino que lo descubre a lo largo de su trasegar y de las acciones que le acontecen. Y el sentido de la vida, por lo menos yo lo entendí así, es cambiante todo el tiempo. Y no deberíamos estar tan obsesionados preguntándonos por nuestro sentido de la vida, sino más bien mirar con atención lo que nos va planteando la vida día a día a cada uno de nosotros, porque es ahí justamente en donde se puede encontrar el sentido. Y el sentido puede ser no más que tener la responsabilidad de responder frente a esas preguntas, o de responder, sí, frente a lo que la vida nos está pidiendo día a día que hagamos. Entonces responder frente a eso que la vida quiere que hagamos, o frente a esas preguntas, pues de la mejor manera, y tratar que sea una respuesta adecuada y digna frente a lo que nos pueda estar pintando la vida. Y eso es lo que nos hará únicos e irrepetibles. La manera en cómo enfrentamos la vida, en cómo decidimos responder a ella, y la actitud, pues sí, con la que decidimos asumir esas preguntas, esos retos o esas vivencias. Cuéntenme si se han leído este libro, si se han preguntado por el sentido de la vida, si entienden otra cosa por el sentido de la vida, y si se lo leyeron, si interpretaron de otra manera pues este concepto que es el sentido de la vida. Porque bueno, recordar que esta solamente es una interpretación que yo le doy al libro y que pues no es la última palabra. Recibo comentarios, sugerencias, otras interpretaciones que pueden ser súper diferentes a las mías. Y no siendo más, muchas gracias por ver este pequeño video, por compartir, por darle like, por comentar, y eso es todo, amigos. Nos vemos en un próximo video.